Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor siempre te acompañe y siempre te guíe. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Juan. Vamos a estudiar Juan 5, 1 al 6:71. El 5:18 dice así: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Sabes, a medida que el ministerio de Jesús fue creciendo, la oposición también fue aumentando. Vamos a estudiar Juan 5:1 del 6 al 71. Se acostumbraba a pensar en el Evangelio de Juan como el libro del amor. Sin duda, esa opinión se basa en la verdad gloriosa que contiene Juan 3:16. Sin embargo, puesto que el autor traza la historia del repudio del Mesías por parte de los judíos, también recibimos otro título, el Evangelio de rechazo. Los capítulos 5 y 6 reflejan la creciente reacción negativa desde el inicio del ministerio del Mesías, a pasar por las señales y milagros que hacía. Cada capítulo principal narra una señal. La tercera señal: el enfermo de Betesda sanado. El verbo sana a un paralítico. 5 del 1 al 18. Betesda era el nombre de un estanque que todavía existe en los tiempos en que Juan escribió su libro 5:2, pero el lugar exacto donde esto ocurrió ya no existe. En este pasaje, el autor reporta fielmente la idea popular, una especie de mitología o superstición que decía que de vez en cuando las aguas eran agitadas por un ángel y que el primer enfermo que lograra meterse en ella después de esto sanaba. Tal vez las aguas tuvieran algún valor curativo o que hubiera un manantial intermitente, lo que explica la frase de tiempo en tiempo. Tal vez alguna enfermedad causada por los nervios sanaban con los baños, y la referencia al ángel probablemente era una superstición o invento creado por los muchos enfermos que acudían en busca de salud. Lo cierto es que ni Juan ni Cristo hicieron referencia a las curaciones supuestas o verídicas asociadas con Betesda. De hecho, el versículo 3b y todo el versículo 4 no se encuentra en los mejores manuscritos. De todo modo, el enfoque del capítulo 5 no es el estanque ni el ángel, sino el Mesías y su ministerio a un enfermo entre los muchos que había. Ocasiones y circunstancias de esto. El versículo 1, en primer lugar, había una fiesta de los judíos. Tal vez era la fiesta de Tabernáculo o Pentecostés, porque si fuera Pascua, Juan lo hubiera especificado. En el versículo 9, además, era un día de reposo, factor que provocó un choque con los líderes. En el versículo 5, el enfermo había estado en condiciones por largos años. Por lo regular, cuando más tiempo dura la enfermedad, tanto es más difícil la curación. Entonces era un hombre totalmente desválido, quien sabe por cuánto tiempo había esperado junto a las aguas. Este parece indicar que el Señor escogió posiblemente el peor de los casos presentes en Betesda. Quiere ser sano, fueron las palabras del Mesías, sin un saludo ni introducción, aunque la fama del nuevo predicador, rabí y hacedor de milagros ya se había extendido en cierta medida. No hay ninguna indicación aquí de que el enfermo supiera con quién platicaba. Es interesante notar que el propósito de la pregunta no era despertar la fe. En este caso, la pregunta precedió a la fe. ¿Quieres ser sano una vez sin tener que meterte de continuo al agua? Efectivamente, las razones de la pregunta eran provocar esperanza en el paralítico y desviar su atención del estanque. La queja: si el enfermo hubiera sabido con quién hablaba, solo hubiera dicho sí. En cambio, lo que expresó fue una lamentación, echando la culpa a otros cuando dice que nadie le había ayudado, porque era de esperarse que tuvieran compasión de alguien tan enfermo y por tantos años. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Tuvo compasión de esta persona.
Él fue curado y tuvo consecuencias inmediatas. 5 del 8 al 18. Con solo 6 poderosas palabras, el Mesías hizo la curación. No usó otros medios, ni medicinas, ni lodo, como en el caso del ciego, o agua. Tampoco requirió de fe previa, ni le impuso manos. No utilizó los servicios de sus discípulos, quienes a propósito ni siquiera se mencionan. Con la sola palabra de Cristo desaparecieron 38 años de enfermedad. Sin embargo, lo que Jesús hizo no fue solo por el bien del enfermo. No constituye una ofensa de sanar todas nuestras enfermedades. Es bueno observar que solo un enfermo entre muchos que estaba presente fue sanado. Lo que hizo Jesús fue una señal para los judíos. Y ahora razona un poco. La gracia de Dios te ha perdonado, no peques más. Si por su gracia has conquistado algún hábito pecaminoso, no peques más. Si has logrado la victoria sobre la debilidad, no peques más. La frase de resonar en tu alma todos los días para que no te venga alguna cosa peor. 5:14. ¿Por qué será que Cristo dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 8. Parece que quería desafiar las tradiciones humanas y el espíritu falso de los líderes religiosos de aquel día, que habían listado 30 diferentes clases de trabajo prohibido en el día de reposo, entre ellos cargar una cama. Asimismo, había fabricado casi al mismo tiempo las reglas para castigar las consecuencias de su imposición. ¿Con qué razón el Señor les denominaba hipócritas? El hombre ya sanado se convirtió en un propagandista ambulante. Uno hubiera pensado que al verlo las autoridades se regocijaban con él por haber sanado, pero no. Solamente lo criticaron porque se efectuó en el día de reposo. Desde entonces los líderes procuraban matarle, pero el Señor los confrontó con una declaración abierta. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 17. Hasta el día de hoy el Padre trabaja, por lo menos sustenta el universo y no deja de hacerlo ni en el día de reposo. Y no podemos decir que Dios quebrante la ley. Por eso, ¿verdad? Los judíos entendieron perfectamente bien lo que Cristo quiso decirle. El Señor nunca se retrató de nada, ni intentó cambiar las impresiones que recibieron. Ahora, ¿cómo es el carácter del verbo? 5:19 al 47. Otro título que podemos decir es discurso ante una congregación hostil. Afirmaciones de lo que Cristo hizo de sí mismo. 5 del 19 al 29. Él es Dios y puede hacer lo mismo que hace Dios. Versículo 20. Él da vida a los que Él quiere. Versículo 21. Él juzgará. Versículo 22. Él merece el mismo honor que el Padre. Versículo 23. Él libra de la condenación. Versículo 24. Él es la fuente de vida espiritual. Versículo 25. Él tiene autoridad para juzgar. Versículo 27. Él es quien resucita a los creyentes. Versículos 28 y 29. Cristo es igual a Dios Padre, igual a su persona, igual en su obra, igual en su honra. 5 testigos de la persona de Cristo. 5 del 30 al 47. Primero, Cristo testificó de sí mismo. 5:30. Ni una sola de sus palabras ni ninguna de sus obras estuvieron en conflicto con Dios Padre. En todo lo que dijo e hizo, tuvo un propósito: cumplir la voluntad de Dios. Juan el Bautista testificó de Cristo. En versículo 5:33-35. Juan fue una antorcha especial que iluminó su generación, pero nunca pretendió ser más de lo que era, al ser confrontado por la delegación de los líderes. Juan 1:19-23. Algunos judíos respondieron a su predicación, pero al conocer las exigencias de sus mensajes, muchos los abandonaron. Las obras que el Padre le dio por hacer. Versículo 36. Juan el Bautista y los profetas del Antiguo Testamento fueron enviados por Dios. Sin embargo, ninguno como Jesús de Nazaret. Todos sus milagros y enseñanzas fueron la naturaleza que ningún hombre les pudo haber hecho, porque eran para dar testimonio de que Él era el Mesías. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Versículo 37. Los fariseos y demás líderes no habían podido oír la voz del Padre, pero algunos hombres sí.
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Lucas 3:22, y otra vez, este es mi Hijo amado, a quien amado a él oíd. Lucas 9:35. Las escrituras testifican de él. Los versículos 39 al 47, la queja contra el Señor era que había quebrantado la ley. En estos últimos versículos del capítulo, Cristo responde a su adversario usando la ley y a Moisés mismo. Les hizo ver que si hubiera aceptado lo dicho por el caudillo, hubiera aceptado las personas y el mensaje de Cristo. El Señor señaló la razón por la que había tantos hombres perdidos, tantos en aquel día como en el día de hoy. ¿No quieren venir a mí para que tengan vida? 5:40. El verbo da de comer a la multitud, 6 del 1 al 15. Con todo y empezar con un milagro, el capítulo 6 sigue con el mismo tema de la oposición de Jesús. En el capítulo anterior los adversos se llevaban a cabo en Jerusalén. En el 6 ya estaba pasando por Galilea. Ambos empiezan con una señal. La cuarta señal es la alimentación de los 5,000. Ocasión y circunstancia lo puedes ver en el capítulo 6 del 1 al 4. Después de esto, 6:1, entre la fiesta de 5:1 y la Pascua de 6:4, pasaron varios meses. Cristo estaba en el apogeo de su ministerio en Galilea. La multitud le seguía porque quería ver más señales. 6:2. Tristemente no era el mensaje, sino los milagros lo que lo motivaba. Como el único milagro incluido en los 4 evangelios, a la vez tenemos más detalles. Según Mateo 14:13, Cristo acaba de saber del asesinato del Bautista, y según Mateo 6:31, quería que sus discípulos descansaran en un lugar privado y quieto. Esto explica por qué quería estar a solos en el monte. Sin embargo, muy pronto la gente los encontró. Juan dio por sentado que sus lectores conocían los detalles de los primeros evangelios y solo mencionó la gran necesidad que tenía la gente congregada. El 6:5 al 15, Cristo mismo tomó la iniciativa conociendo las necesidades de la multitud. La pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto?, dirigida a Felipe, no fue porque Cristo ignorara lo que iba a suceder, más bien era la prueba para el discípulo. El 6, tristemente, ni Felipe ni los demás la pasaron. Parece que ninguno de ellos se acordaba del agua convertida en vino en Canaán, pero él sabía lo que había que hacer. 6:6. Las pruebas de Dios vienen para refinar la fe de su gente, no para inducirlas a pecar. Claro que la señal demostró el deseo y capacidad del Mesías para cumplir la necesidad de los imposibilitados. Sin embargo, Cristo sabía lo importante que era que la señal tendría para sus discípulos. A la verdad, dar de comer a la gente no fue la razón principal de que viniera el Mesías o el propósito de su ministerio. Lo que sí era importante era hacer creer la fe de sus seguidores para realizar la gran responsabilidad que les quedaría. Como resultado de este milagro, la multitud tuvo una reacción contraria al plan de Cristo. Quisieron apoderarse o tomarlo a la fuerza de él y hacerlo rey. 6:15. Pensando que necesitaban un Mesías político. Sin embargo, no había llegado el tiempo ni las circunstancias eran adecuadas para tal movimiento, y el Señor mismo tuvo que actuar con rapidez para contrarrestar la voluntad de la masa. La gente no entendía que aunque en efecto iba a ser un gran rey, antes tenía que ser un gran sacerdote y ofrecerse a sí mismo en sacrificio por el pecado. Lo que aquí se ve es el rechazo del verdadero Mesías por el concepto equivocado de uno que respondía a sus anhelos políticos. Al fin y al cabo, esta es una actitud de incredulidad. Por lo tanto, hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él en Betsaida. Marcos 6:45. Quería librarlos de aquella idea equivocada. Después, el viaje a Capernaum. 6:16-21 y la quinta señal. La primera parte del capítulo 6 presenta una prueba por medio de la comida. Esta es en medio de agua, y la última parte relata otra prueba, la del pan. Los discípulos se fueron por orden del maestro. Marcos 6:45.
Cristo no quería que se contagiaran de las emociones de la multitud, sino quiere decir que la prueba del agua que él esperaba iba de acuerdo con el conocimiento, voluntad y el plan de Dios. El cuadro se complicó porque se hizo de noche, se soltó una gran tempestad y habiendo remado hasta la cuarta vigilia de la noche, Marcos 6:48, solo habían recogido 4 o 5 kilómetros en toda la noche. Es más, Marcos dice que tuvieron gran fatiga, Marcos 6:48, y Mateo utiliza la misma palabra en griego para describir a la barca, Mateo 14:24. La señal, la reacción y los resultados. Jesús andaba por el mar y se acercaba a la barca, 6:19. De lo que no se habían dado cuenta los discípulos era de que el Cristo sabía dónde estaban. Los veía de lejos y en el momento preciso, de acuerdo a su plan, llegó hasta ellos. Otra vez el Mesías responde a una gran necesidad y lo hace milagrosamente, andando sobre las aguas. Ni el viento ni el oleaje lo pudieron detener o afectar. Cualquiera pudo haber dicho, no temáis, el valor de su frase está en el yo soy. Sin embargo, la reacción inicial de los remeros fue de temor. Marcos 6:49 indica que pensaron que era un fantasma, sin duda, por alguna superstición de la región, pero su reacción cambió al oír la palabra yo soy, no temáis, 6:20, por lo que lo invitaron a la barca. Milagrosamente, tanto la barca como sus pasajeros llegaron a su destino. De nuevo, se nota que el Mesías tenía la capacidad y la voluntad de cuidar a los suyos. Los discípulos aprendieron que Jesús conocía sus circunstancias así como las nuestras. También se dieron cuenta de que el Señor no se queda mirando, sino que les ayudó en el tiempo preciso, como hace con nosotros. Jesús llevó a los discípulos a donde tenían que ir. A nosotros también nos llevará a donde nos ha llamado. Alguien ha dicho que el pastor tiene mucho y más interés que las ovejas en que lleguen a donde tienen que estar. Jesús, el pan de vida, y rechazado por los judíos, 6:22-66. Nuevamente se presenta una alegoría bíblica en la que combina la figura y la realidad. El pan es una comida básica para el sostén de la vida física. Cristo es la fuente de la vida espiritual, desde que ésta se inicia como durante su sostén. Entonces, para disfrutar la vida espiritual, es necesario comer el pan, o sea, aprovechar la oferta de Cristo, el nuevo nacimiento que vimos en el capítulo 3 o el agua viva del capítulo 4. Esa verdad no era lo que buscaba la gente. Querían seguir al Mesías poderoso y no querían aceptar más responsabilidad moral. Querían soberanía, no espiritualidad. El primer yo soy el pan de vida. 6:35. La historia del rechazo del capítulo 6 se puede notar en la serie de preguntas que la gente formuló. Primero, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 25. En este enfoque netamente materialista, tal vez pensaban que Cristo había hecho algún milagro al llegar allí y se sintieron defraudados por no presenciarlo. Cristo reveló el motivo de ellos al decir que querían comer otra vez. Versículo 26. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 28. En una pregunta que suena muy espiritual, parece que sabían usar vocablos religiosos, pero en realidad demostraron su falta de comprensión. A estas alturas ya deberían saber que Cristo buscaba la fe, el creer, no el hacer. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Versículo 30. ¿Qué de los panes y pescado que habían comido? Parece que estaban diciendo, estás demandando mucho. Si hicieras más y mejores señales responderíamos. Así le echaron la culpa a él. ¿Cómo pues dices del cielo he descendido? Versículo 42. Porque creían saber cuál era su procedencia terrenal, negaban su origen celestial. Otra vez demostraron un espíritu proclive a la incredulidad.
¿Cómo puedes tú darnos de comer su carne? Versículo 52. Eres totalmente materialista y su ceguera no le permitía comprender la alegoría. O se come la carne para provecho lo que el Mesías es y hace, o no hay vida eterna. Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 60. No era palabra dura de entender, sino dura de aceptar por sí misma, su misma incredulidad. Lo interesante de todo esto es que Cristo no cambió ni diluyó su mensaje haciéndolo menos exigente, solamente porque había oposición. Dejó en pie todo lo dicho y el resultado fue que muchos de los que le seguían hasta ese momento, oyentes y comilones, lo abandonaron. Versículos 6:6. Los verdaderos discípulos de Cristo se quedaron. Versículos 6, 67, 71. La porción termina con una de las grandes confesiones de Pedro. El Señor sabía que sus discípulos no lo abandonarían y Pedro le dijo: ¿por qué, Señor? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? 6:68. Ahora razona un poco. El Mesías demuestra esa verdad a todas las naciones con palabras y hechos, pero nunca oyó semejante confesión de parte de ellos. ¡Qué gozo debe haber dado la confesión de Pedro! Cristo busca la misma confesión de parte de ti. Oh Dios eterno, misericordioso, te damos gracias, mi Rey, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Rey, que tu amor y tu presencia siempre esté con nosotros, que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, guiándonos, llenándonos de tu verdad, llenándonos de tu amor. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos cada día más sabiduría, danos cada día más de ti. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu amor se derrame a diario en nuestros corazones. Que tu amor, Padre Celestial, nos transforme. Que tu amor, Padre Celestial, nos ayude. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Querido hermano, si tú quieres saber más y estudiar, te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp más 57 310 601 6670. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su misericordia te acompañen siempre. Amén y amén. Dios te bendiga.